La historia nos cuenta que los dos mayores caudillos del siglo XX, Irigoyen y Perón, se cruzaron en veredas opuestas en el golpe de 1930 que derrocó al presidente radical. Perón era entonces un oficial, un capitán, digamos, un oficial de graduación menor, aunque él mismo dejó testimonio de su papel en ese golpe. A esa oposición golpista, Irigoyen, el presidente derrocado, la llamó palanganas, y de allí el colega Álvaro Otero tituló La Revolución de las Palanganas a un libro reciente que examina aquel golpe de 1930 y que trajo la década que se llamó luego infame. Además de su investigación bibliográfica, Otero hizo un trabajo intenso de lectura de diarios de la época para entender cómo fue posible esa primera vez de un golpe contra un gobierno elegido constitucionalmente hacía muy poco por una mayoría aplastante y cómo dio lugar al periodo oscuro que vino luego. Por eso Otero es nuestro invitado de este bloque. ¿Cómo te va, Álvaro? Muy bien, ¿y vos, Jorge? Gracias por estar aquí. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué revolución de las palanganas? De los palanganas. Ah, de los palanganas. El general de Lepiane, ministro de guerra de Irigoyen, le comenta al presidente quiénes estaban en el golpe. Pregunta al presidente cuando le dan la noticia de que había un fragote, quiénes estaban en el golpe, y da sus nombres de Lepiane. Y Irigoyen, que los conocía todos de 1890, dijo, son todos unos palanganas. Frase que en aquel entonces se usaba mucho en el Río de la Plata y que hace referencia a un recipiente de boca muy ancha y poco contenido. Poco contenido. Bueno, tenía su sentido el humor, Irigoyen. De Lepiane a la vez, antes hablaba de la Semana Trágica de 1919, de Lepiane es el general que le toca reprimir. Le toca. En realidad, la historia que yo conozco es que él asume la represión sin órdenes. Sí. Irigoyen no tenía, no había dado ninguna, era el presidente, no había dado ninguna indicación de reprimir, y de Lepiane, por las suyas, organiza una represión del ejército. Esa es una salvedad que habría que hacer siempre, porque es muy factible que un oficial se corte solo, y sobre todo un oficial de confianza del presidente, como era el caso de Lepiane. Ahora, ¿esto podría verse como un adelanto del golpe de 1930? Digo, no lo creo. Desobedecen al presidente por su cuenta, deciden la represión. Hay muchos generales que están en contra del golpe. En realidad el golpe eran dos golpes, es lo que se estaba organizando. Uno por parte de Uriburu y otro por parte de Justo. El golpe de Uriburu era un golpe, como bien lo caracterizaste, filofascista. Pese a que el fascismo estaba en ciernes en Italia y no había llegado al gobierno ni siquiera en Alemania, Hitler es mencionado una sola vez en los diarios que he leído durante todo ese año y en páginas interiores, a raíz de la muerte del líder conservador Stresemann, que era un hombre muy joven y en quien se esperaba que tomase un gobierno que hubiera sido de otra índole. Hitler no era para nada ejemplificativo, era tomado como un loco. Quizá un error histórico muy grave, pero era tomado por loco. Es decir, que era un fascista, no existía la Falange Española, o existía la Falange Española en la cabeza de José Antonio Primo de Rivera y nada más. No era un movimiento muy popular en el mundo, pero Uriburu estaba con ellos. Justo tenía una línea más tradicional, no participaba de esta conspiración de Uriburu, tenía la propia. Ambos habían sido miembros del gobierno de Irigoyen como inspectores generales del ejército, que era el cargo supremo de la jerarquía militar de aquel entonces. Ahora, me pregunto, porque sabemos que hubo apoyos en el socialismo, en sectores del socialismo, sectores del radicalismo, el radicalismo antipersonalista, apoyos al golpe de Uriburu. ¿Cómo se juntaron estos sectores apoyando a un general fascista? En realidad existía una sensación que se ha repetido muchas veces en la historia argentina con respecto al peronismo, la sensación de imbatibilidad. Se pensaba que por elecciones jamás Irigoyen o el radicalismo iba a ser despojado del gobierno. En mi vida, que ya es larga, he visto esto vinculado con el peronismo. No parece confiar la oposición en general en la lógica de la democracia y en la lógica de la historia. Más bien se sienten abrumados y la salida golpista fue muy tentadora para gente que se decía progresista,
como eran algunos socialistas y algunos radicales. Los radicales tuvieron una división muy grande a partir del gobierno de Alvear. A partir de allí se creó una cosa que se llamaba Unión Cívica Radical Antipersonalista, que en realidad era anti-irigoyenista. Anti-irigoyenista, y claro. el partido tradicional que seguía atrás de Irigoyen. Irigoyen ganó, como vos dijiste, por un margen amplísimo en el 28. Pero, por ejemplo, el radicalismo jamás le ha dado mucha trascendencia a los medios de comunicación. Por lo menos nunca trató de tener un medio de comunicación, cosa que lo diferencia del peronismo. Y los tenía en contra. Y los tenía a favor durante la campaña. Por ejemplo, el diario de Botana, Crítica, estaba muy a favor de Irigoyen durante la campaña, y al día siguiente, prácticamente de asumir el gobierno de Irigoyen, se puso en contra. Y se puso en contra con argumentos que hoy nos parecerían pueriles. Por ejemplo, Alvear había llenado de niños bien el Ministerio de Agricultura, que era la estructura más grande civil del gobierno en aquel entonces. En el Ministerio de Agricultura no se podía caminar por los pasillos de gente que sobraba. Y eran todos así niños de familias muy pudientes, que necesitaban ocupar al muchacho en algo productivo. No se le negaba el lugar de ñoqui a nadie. No, por Dios. Irigoyen echó a todos esos. Y yo recuerdo haber leído en Crítica las crónicas de las familias destrozadas, trozando el pavo, supongo yo. Varios apellidos estaban destrozados. Pero todos los apellidos que te puedas imaginar de la sociedad rural, del Jockey Club, tenían nenes en el Ministerio de Agricultura. Claro. Y a esos nenes es a los que despidió Irigoyen, y ahí empezó una gran fricción entre Crítica, por ejemplo, e Irigoyen. Perón interviene en todo esto como oficial de enlace dentro de la conjura de Uriburu. Pienso que el personaje, Perón, ha tenido una gran vocación por el espionaje, por el trabajo encubierto, porque se ve a lo largo de su biografía varios episodios, sobre todo cuando estaba haciendo su carrera militar, de espionaje en Santiago, acá en la Argentina. Era militar, además, y ellos lo veían, supongo, como parte de las acciones militares. Era una acción militar. Claro. El golpe militar de Justo era una acción militar. Perdón, el de Uriburu. Pero el propio Perón comenta en su informe a Sarobe, que es el jefe de Estado Mayor de la conspiración, y que pidió este informe a todos los oficiales, el único que cumplió con la orden fue Perón, lo que lo honra, la desorganización de los cuadros directivos, la improvisación. Por ejemplo, se reunieron todos los cuadros dirigentes del golpe en pleno invierno en un restaurante. En aquel entonces los sistemas de calefacción eran a base de braseros. Bueno, casi mueren todos intoxicados con monóxido de carbono. Se salvaron porque uno de ellos, más débil, se desmayó enseguida, entonces se abrieron las puertas. O sea que Irigoyen se pudo haber salvado del golpe, sí, del primer golpe. La Argentina también se podría haber salvado del golpe si tiene éxito un tal Marinelli, un anarquista italiano que venía de Uruguay, en el atentado que hizo el día de Navidad de 1929. Marinelli esperó que Irigoyen saliese de su modesta vivienda en la calle Brasil, se montó al auto, que me imagino no tenía una gran protección, y disparó varias veces contra Irigoyen. Los tiros fueron muy mal dirigidos, me imagino que el hombre estaba nervioso, y enseguida fue abatido por la policía. Así que creó todo un clima, además contribuyó a crear un clima y marca también a dónde estaban, por ejemplo, los anarquistas, que era la afiliación política de Marinelli. Claro. Estaban en una actitud muy subversiva de llegar por todos los medios a la anarquía, que era su ideal de sociedad, no ya de gobierno, porque implicaba que no hubiera gobierno. En cuanto a los socialistas, estaban desesperados también por la falta de perspectivas electorales y se habían dividido en un grupo socialista, digamos, auténtico, a donde fue, por ejemplo, Palacios, y un grupo que se llamó a sí mismo socialista independiente, claro. Que seguían a un muy buen ministro que tuvo después Justo, que se llamó De Tomaso, y donde figuraba un nombre y apellido muy clásico de la economía argentina, Federico Pinedo. Claro. Precisamente Federico Pinedo
negó el voto del Senado, el Senado consuetudinariamente negó voto a todas las iniciativas de Irigoyen, tanto es así que en el 29 no se sancionó ninguna ley en el Congreso argentino. Negó su voto a convalidar el tratado que propuso esta misión inglesa que vino al Río de la Plata, encabezada por un miembro importante de la familia real, para proponer un tratado que era parecido al Roca-Runciman, pero mucho más ventajoso para la Argentina, porque se anticipaba al cierre del mercado inglés que los ingleses se veían forzados a realizar por su propia interna política y por su situación económica. Bueno, impresionante pensar que si ese golpe, la oligarquía fue la gran beneficiaria, los gobiernos fraudulentos de la década, ¿cómo no lo vieron venir algunos intelectuales y políticos progresistas, ¿no? Lisandro de la Torre, por ejemplo, participaba activamente en todas las asambleas públicas en contra del gobierno de Irigoyen, que necesariamente tenían que estar enhebradas en alguna de las conspiraciones. Es un error pensar que el gobierno de Uriburu en particular y el de justo después fue tan beneficioso para la oligarquía. La oligarquía obviamente operó, y sobre todo la sociedad rural, claro, que preparó el primer abucheo a un presidente de la nación ese año, el 29. Es ilusorio pensar que ellos se beneficiaron. La política que asumió Uriburu después es muy parecida a la que tenía Irigoyen. Es que me parece que no había muchas opciones políticas en un mundo que se estaba cerrando y en un mundo que estaba dentro de la crisis del 30. Bueno, pero lo que vino fue terrible. Sin duda, en la represión. Te agradezco, Álvaro. Yo te agradezco a vos. Bueno, hoy hemos hablado en los dos bloques de paradojas, de avances y retrocesos de la historia. El golpe del 30 nos llevó a una Argentina premoderna y el hoy con talleres clandestinos de ropa también nos lleva a una Argentina premoderna. Y como dijo Simone de Beauvoir alguna vez, lo más escandaloso del escándalo es que uno se acostumbra. Hasta el próximo miércoles.